El libro de Josué que estamos leyendo en nuestras casas y estamos comentando también en las reuniones de las células, nos lleva esta semana al capítulo 11, es el capítulo que leíamos ayer, pero para algunos que no habéis seguido la lectura y demás, pues vamos a recordarlo y vamos a leerlo. Cuando yo... que es que, claro, el capítulo 10, que es el que tocó el jueves, es un capítulo que nos habla de cómo Josué conquistó todo lo que es la zona intermedia de Canaán y la parte sur. Se enfrentó a unos cuantos reyes, creo que hay unos 7, pues que les fue conquistando uno por uno, menos a los 5 que se juntaron para pelear contra Josué. Pero cuando Josué los derrotó a todos ellos y se volvió otra vez aquí. Esto es un plano de Israel, de Canaán. Este es el lugar, Gilgal, donde Josué hizo su campamento después de atravesar el Mar Rojo, derrotar a los de Jericó. Se establecieron en Gilgal para ser la sede de las operaciones de todo el ejército de los judíos que venían a conquistar toda la tierra de Israel, que es toda esta zona y toda la zona de aquí arriba, y todo lo del centro. Desde este lugar es de donde salía y donde entraba Josué cuando acababan las batallas. Cuando acaba de derrotar a estos reyes del capítulo 10, vuelven otra vez aquí. Capítulo 11, versículo 1, dice... que es la lectura de ayer, pero vamos a ir por ella. Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, Azor es este punto de aquí arriba. La ciudad de Azor está aquí arriba. Esto es el Mar Muerto, esto es el Mar de Galilea y esto es una especie de lago donde se recogen las aguas del río que viene de los montes de la costa y del río del Jordán que nace ya en las faldas del monte Hermón. Cuando se juntan aquí, se hacen solamente un río y a partir de aquí ya es solamente Jordán. Atraviesa el mar de Galilea y baja hasta el Mar Muerto. Está aquí en este lugar Josué, pero el rey de esta ciudad, al norte completamente, que es este Javín, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, que está un poquito más a la izquierda, rey de Simrón, al rey de Asaf y a los reyes que estaban del norte en las montañas de Cineret, que es toda la zona de las montañas de arriba, cerca de Tiro, que están cerca de la costa del Mediterráneo, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, aún más para acá, en la costa prácticamente, cerca de lo que es ahora Tiro, de lo que es Tiro. Y al cananeo que estaba al oriente, es decir, al otro lado del río Jordán, y al que estaba también en occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie del Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom, que es este laguito que hay aquí. Esto es Merom, no me acordaba el nombre antes, por eso no os lo he dicho. Pero como salía en la lectura no había mayor problema. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Pero Jehová dijo a Josué, verso 6, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Acamparon en esta explanada, una explanada que hay aquí en esta zona del Jordán, al norte del mar de Galilea. Vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom y los entregó Jehová, verso 8, los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misferot Maim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno.
Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Mataron también a espada tanto en ella, todo lo que en cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada más que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Bueno, nos encontramos en una situación muy especial. Este rey de esta ciudad se ha aliado con todos los reyes de lo que es el norte de lo que era entonces Canaán, con todos los que estaban en las fronteras ya de Jordán, lo que es ahora Jordania y todo esto. Había ahí una serie de pueblos, todos los que hemos nombrado en nuestros primeros 3 versículos, y hay una cuestión que es muy, muy curiosa. Cuando los israelitas están en esta zona, han pasado por una experiencia muy curiosa. Cuando pasan el Jordán, se han situado aquí en esta ciudad, y lo que han hecho ha sido algo que era importantísimo para ellos. Primero, alzaron un altar a su Dios, a Jehová, en esta tierra. Esta es la zona donde alzó el primer altar Abraham. Y hicieron además algo que Abraham también inició con su hijo, con sus hijos, y lo hizo con todos sus sirvientes y con él mismo, circuncidándose. Se circuncidaron como señal del pacto que Abraham había hecho con Dios. Los israelitas que pasaron el Jordán, que no se habían circuncidado en los años que pasaron por el desierto, se circuncidan aquí en Gilgal. Y aquí en este lugar donde se han circuncidado y donde han alzado el altar al Señor, es donde reciben instrucciones de parte de Dios. Las instrucciones que recibe en primer lugar Josué, versículo 6, son importantísimas porque nos hablan de algo que constantemente en el libro de Josué lo vamos a estar viendo. Y Josué llega a ser tan consciente de que lo que le ha dicho Dios, de lo que le dice Dios es importante para él, que él lo está transmitiendo constantemente a los demás. En el capítulo 3 lo hemos leído también esta mañana, lo podéis repasar en muchos otros lugares. Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Le da instrucciones. La primera, no temas. No tengas temor de todo ese gran ejército. Dice que aquí, el versículo 4, que este ejército salieron, verso 4, salieron todos estos reyes de la zona del norte, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, fijaos cómo marca la cuestión, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud. Por si no ha quedado claro, pues después de leer estas cosas dices, tenían que ser muchos, 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 muchos. Como la arena de la playa. En la playa, como decía Atahualpa Yupanqui, hay montones de arena. O sea que cuidado, la cuestión es que Israel, que tiene un ejército apañado, 600.000 hombres más o menos, lo que hacen es tener en cuenta que esto van a tener que conquistarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Se les toma la delantera Javín, el rey de esta ciudad más importante, de Azor, y Josué viene a ellos con las instrucciones de Dios. La primera es: Josué, no temas. No tengas temor de todo lo grande que es ese ejército, no tengas temor. Pero fijaos qué cosas le dice: no tengas temor, porque aunque vienen con muchísimos caballos y carros, todos estos reyes yo voy a destruirlos. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de tu pueblo, delante de tu ejército. Le da otra instrucción más. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. No temas porque yo los voy a destruir, pero tú tienes algo que hacer. Y es muy curioso este texto. Este texto, cuando lo leí, dije, no está ahí por casualidad este versículo,
Porque, claro, está repitiendo una instrucción que constantemente en el libro de Josué: no temas, Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no tengas temor. Constantemente está saliendo esa frase por ahí. Y yo voy a entregarlos delante de ti. Está constantemente saliendo estas frases. Pero ¿por qué aquí? Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿No os llama la atención que un gran ejército con multitud de caballos y con multitud de carros que son muertos en esas llanuras, un ejército que viene del centro de Israel a pelear con ellos, se lo encuentra todo y Dios le dice: quémalo, desjarrétalo? No tiene sentido. Ningún general de ningún ejército del mundo destrozaría las posesiones de otro ejército que le salen regaladas. Y si no, mirad la lección de la historia. Nos hemos encontrado en Oriente Medio hace muy poquitos años, hace 2-3 años, un ejército que no eran casi nadie, no eran más que nómadas del desierto, y empezaron a conquistar cuarteles y ciudades de los sirios, del ejército sirio, y se fueron armando. Y están siendo destrozados ahora y están siendo expulsados de Siria ahora, actualmente, en estas últimas semanas. Han aprovechado el material que los sirios iban abandonando para armarse ellos. Y dices, claro, tienes esta lección de la historia y yo pienso, hombre, Josué, patinas. Pero claro, no es Josué patinas. Le das una vuelta y dices, es que en realidad es Dios patinas. Jehová, tu sentimiento como general de ejército deja mucho que desear. ¿O no? Sí, pero a ver, claro, Dios había dicho, a Moisés le había dicho que no bajase a Egipto a buscar caballos. Se lo dice a Salomón también después, años después. No bajes a Egipto por caballos. Y le dice Dios a Josué, los caballos, desjarrétalos. ¿Alguien sabe lo que es esa operación? ¿No habéis pensado nunca en un caballo? 4 patas, un cuello, orejas, vale, y cola. Vale. Hermano, un poquito de fe, ¿no? Es un caballo. A ver. Caballo, tiene pelo aquí. Vale, es un caballo, ¿vale? ¿Cómo se desjarreta un caballo? A ver un momento. ¿Hay algún problema en pensar que esto es un carro y esto es un caballo? ¿Hay algún problema en pensar eso? Vale, y las ruedas. ¿Qué es desjarretar un caballo? ¿Lo veis? Eso es lo que pasa por no ilustraros. No lo habéis leído y ni habéis pensado en lo que significa. Porque es una instrucción que está después de las lógicas. No temas, Josué, yo voy a acabar con el ejército. Si se hubiese acabado aquí la instrucción, ya estaba. Pero ¿por qué desjarreta los caballos y quema los carros? Si es un material que lo podía utilizar para luchar contra todos los otros que quedaban todavía. Vale, sabéis que los caballos tienen algo aquí, una especie de curva, ¿verdad? En las patas. Tienen aquí una especie de curva. Los tendones que salen de debajo de la corva son los jarretes. El tema estaba en que Dios le dice a Josué, corta los tendones a los caballos. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? ¿Qué es lo que dice con quemar
los carros. Inutilízalos. La misma instrucción que le da con el caballo, con los caballos. Desjarrétalos, córtales los jarretes. Inutilízalos. No, no es matarlos, no se mueren los caballos por eso, ¿eh? Es decir, córtales los tendones para que no sirvan para la guerra. ¿Vale? Luego Dios sabe un poco lo que hace. Vale. Inutiliza el caballo para los israelitas, pero también lo inutiliza para los enemigos, para los cananeos, los fereceos, los jebuseos, toda la historia. ¿Hay alguna lección en esa acción? ¿A alguien se le ocurre que eso puede tener alguna lección para los israelitas de su tiempo? Están en plena guerra de conquista. Gracias. Es la dependencia lo que les está enseñando. No dependáis de esto. De esto dependen los ejércitos que están a vuestro alrededor. Vosotros dependéis del Señor de la tierra. ¿Quién es el Señor de la tierra? ¿Quién es el Señor de la tierra de Israel, precisamente? ¿A quién le ha prometido Dios la tierra? ¿A quién se la prometió en primer lugar? Quería decir. Vale, por ahí vamos bien. Abraham. Abraham ha estado aquí. Abraham está en la historia del pueblo de Israel. Abraham es el padre de la nación de Israel, es el padre de la fe. Abraham es el padre que tiene en cuenta, primero que todas las cosas, a Dios. Josué, no te aproveches de todo eso. Azor la quemaron, pero las ciudades que estaban en las colinas, en las diferentes colinas que hay por toda esta zona, no fueron quemadas. Os lo dice el texto, ¿lo habéis leído ayer? Dejarretará entonces cortarle los tendones por debajo de la corva, sí. Para que no confíen en la multitud de los caballos, ni confíen en la multitud de los carros que se han encontrado en la llanura debajo del lago este de Mamre. No, a ver, que la enseñanza de este texto de Josué 11, versículo 6, está en que depender de Dios el pueblo de Israel, que dependan de Dios únicamente. ¿Qué os hace falta para conquistar la tierra? ¿Matarlos a todos? No, si eso ya sé hacerlo yo. ¿Qué os hace falta? Aprovecharos con los carros y con los caballos y darle la gloria a los carros y a los caballos y tener vosotros unas grandes victorias y de alguna forma dejar de depender de mí y pensar que yo soy el que va delante de vosotros y que gana vuestras batallas. La lección es esa. La lección es esa. Esta historia nos enseña eso. Claro, esto llama la atención. A mí me ha llamado la atención porque está ahí y no me sonaba. Hasta que empecé a entender que esta es una operación que es delicada, que puedes hacerle tanto daño al caballo, si no sabes hacerlo, que este caballo no puede andar en su vida. Pero Dios les pide que lo hagan. Eso es un síntoma de obediencia y es un síntoma de conocer la dependencia únicamente de Dios. ¿Te hacen falta caballos? No. ¿Te hacen falta carros? No. ¿Te hace falta fe, confianza? Te hace falta saber que yo voy delante de ti, que yo gano tus batallas. Acabas de ganar las batallas sobre la mitad de Israel. ¿Por qué justamente cuando llegas al norte y te encuentras con un ejército muchísimo más numeroso, que se han juntado todos los reyes de toda esta zona, delante de ti? No. Toda esta gente que está en esta zona están delante de Dios. Están delante del Dios de la tierra de verdad, no de sus dioses, no de sus esclavos, no de sus formas de funcionar, no de sus sacerdotes, no de sus creencias. Esa es la tierra de Dios y se la está dando a estos que han atravesado el Mar Rojo, que han atravesado el río Jordán, que están en Gilgal y que tienen interés en que toda esta tierra vuelva a ser suya. Bueno, pues eso Dios les dice, no dependáis de lo que vais a encontraros. La dependencia vuestra es de mí. Claro, la aplicación viene dada por sí.
Nos encontramos también nosotros con pruebas de fe, nos encontramos también con dificultades, nos encontramos con problemas, con cosas que nosotros con nuestros recursos nos creemos las más de las veces que las podemos solucionar, ¿no? Pues la lección sigue siendo la misma. Tenemos recursos, tenemos sabiduría, tenemos fuerzas, tenemos cosas de las que dependemos. ¿Dependemos de las cosas realmente? ¿O dependemos del mismo Dios que les decía a los israelitas lo que tenían que hacer? ¿Cómo creemos que nuestra fe es probada? Lo hemos cantado. ¿Nuestra fe es probada dependiendo de lo que nosotros somos capaces de hacer o dependiendo de lo que Dios hace por nosotros? Nuestra fe es probada cuando pasamos por dificultades. Nuestra fe es probada cuando las cosas no nos van bien. Nuestra fe es probada cuando tenemos necesidad de algo que creemos que es imprescindible para nuestra vida o para la vida de alguien por quien estamos pidiendo, por salud, por trabajo, por recursos, por papeles, porque pueda venir mi familia, porque mi familia todos confíen en el Señor. Cosas que nos afligen y que nos preocupan. ¿Dependemos de verdad de lo que sabemos, de lo que somos, de lo que tenemos, o dependemos del Señor directamente? Pues si dependemos del Señor, hermanos, aprendamos la lección. Ellos pudieron haberse aprovechado, y desde luego con esa cantidad de carros y de caballos que habían aquí, posiblemente lo habrían tenido más fácil para derrotar a muchas personas, a muchos ejércitos. ¿Sabéis qué pasa con la tierra de Israel en ese tiempo, con los cananeos? El problema que tienen los israelitas con los cananeos es que hay muchas ciudades y cada ciudad de ellos tiene su rey y tiene su ejército. Y uno tras otro, Dios les va diciendo cómo acabar con ellos. Él va adelante. No temas, Josué, yo estoy contigo, pero esfuérzate y sé valiente. La lección de aprender a hacer esto y de hacer esto nos lleva a la conclusión de que a veces hay que negar cosas, hay que renunciar a cosas que nos creemos que nos van a ayudar, nuestras, que son experiencias y que son situaciones por las que decimos, esto yo ya me lo sé. ¿Por qué tienen el problema con los gabaonitas que están aquí y ellos están aquí? Más o menos en el centro, entre Jerusalén y Gilgal. ¿Por qué tienen problemas con ellos? Porque les engañan. ¿Os acordáis por qué tienen el problema del engaño? Pero no somos un pueblo de fe, un pueblo que ha pasado el Mar Rojo, que se ha metido en las orillas del Mar Rojo y lo ha pasado en seco, y Dios les ha demostrado que es capaz de secar el lodo del fondo, que acaban de pasar por el Jordán. Un río que en ese momento, como leíamos esta mañana en el capítulo 3, en esa época se desborda por todas sus orillas. Y las aguas se detienen un montón y han pasado en seco, a unos 500 metros del arca. Pero han pasado por el río, al lado del arca. Y han pasado todos por ese río que es impetuoso. Es un río que además impresiona solamente por un par de detalles. El primero es que las aguas que bajan de aquí bajan del deshielo y bajan en la época ya del mes de mayo, así. Y cuando llegan al mar de Galilea, lo inundan de tal forma que el mar de Galilea se desborda también. Y cuando baja por todas estos bajantes, estas curvas que hace el río Jordán no son casualidad. El río Jordán tiene aproximadamente unos 330 kilómetros de largura. ¿Sabéis cuánta distancia hay desde el Hermón hasta el Mar Muerto? ¿Cuánto he dicho que tiene el Mar Rojo, el Jordán de distancia? 330 kilómetros. ¿Sabéis cuánta distancia hay desde el Valle del Hermón hasta el Mar Muerto? 120, creo que son 127 aproximadamente en línea recta. Imaginaos que toda esta distancia va haciendo estos meandros, porque como el Jordán bajase a saco, arrasaría con toda la ribera. Y que en esa época, cuando pasan el arca, bajaba así, arrasando todo, porque se desborda por todas sus... Pero pasan en seco, lo hemos leído esta mañana. ¿Por qué pasan en seco? Porque confiaron en Dios, porque Dios les dice,
vamos a llevar y voy a amontonar las aguas. Y se amontonan las aguas aproximadamente unos 3 kilómetros más arriba. Y dices, ¿hay motivos para confiar en ese Dios que nos ha protegido hasta aquí? Sí, pues si hay motivos para eso, ¿por qué vamos a aprovecharnos de esto que Dios nos da? Que nos lo ha regalado porque Él ha acabado con el ejército, pero las instrucciones son, haz esto y haz esto, y sigue confiando en mí. Hermanos, la lección es clara. Hagamos lo que hagamos, lo que el Señor nos diga, la fe, la confianza, no en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, no en lo buenos que somos haciendo no sé qué cosas. Si tiene resultado espiritual, si tiene resultado útil, es porque es la gloria del Señor la que se manifiesta. Hagámoslo con la fe y hagámoslo para la gloria del Señor y dejémonos que Él nos guíe. Y esperemos pues en Él, porque Él es Señor de todos. Que Él nos bendiga.